Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Les aseguro, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aseguro, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esta expresión de Jesús contenida en el Evangelio de este día, fotografía, retrata de cuerpo entero al hombre de todos los tiempos. Nuestra fe religiosa, en nuestro caso fe cristiana, no deja de ser en muchísimas ocasiones una fe muy interesada. Hablamos de un Dios tapahuecos, un Dios bombero que apaga incendios en la vida personal. Es fácil comprender el afán de las multitudes y de los mismos discípulos que con urgencia buscaban a Jesús, por más que él había tratado de escabullirse. En el fondo estaban tan impactados con la multiplicación de los panes y peces de los que hablamos el viernes pasado en el Evangelio, que querían esa especie de Mesías político y Mesías capaz de satisfacer y saciar las necesidades elementales del hombre. Igual lo vemos con un gobernante, igual lo vemos con un político en campaña. Donde haya un mercado, donde haya un dinerito, allí está el voto por esa persona. Es la realidad del corazón humano, que es de conveniencias, que es interesado, y es la realidad también cuando la fe religiosa es inmadura. Pero después de hacer esta afirmación que, como decíamos, fotografía la condición del hombre, viene una exhortación, un llamado y, si se quiere, un reclamo cariñoso en la persona de Jesús. Nos dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Verdaderamente Jesús establece aquí una distinción entre dos tipos de alimento: el alimento físico, material, el que podemos pedir cada día en el Pater Noster, el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día, pudiéramos afirmar, la vivienda, el techo de cada día, el vestido de cada día, el pagar los servicios públicos de cada día, la educación y la salud de cada día, las necesidades elementales de todo ser humano. Pero Jesús nos exhorta: trabajen por un pan más profundo, no el que perece, sino el que perdura para la vida eterna, el que de alguna manera nos alimenta para lo infinito, para la eternidad, para la vida que no tiene término, que no tiene caducidad. Y aclara: ese pan solo lo da el Hijo del Hombre. De alguna manera podemos buscar pan de eternidad, no sé, en alguna técnica de meditación, en alguna regla de relajación oriental, en no sé qué música de un grupo de nueva era, en no sé qué tratamiento holístico en nuestro cuerpo, con medicinas ancestrales del Amazonas, y podemos pensar que la trascendencia de la vida está allí.
desde la propuesta, desde la oferta, desde la fe cristiana, el alimento único que da vida eterna solo lo puede ofrecer Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como se dice Él a sí mismo, porque no podía decir públicamente, autollamarse Hijo de Dios, lo hubieran matado antes de llegar a Jerusalén. Descubrimos verdaderamente que solo en Cristo encontramos alimento de vida eterna. Hoy Jesús en el Evangelio nos hace esta afirmación. Pero habría una tercera reflexión en el Evangelio de hoy, cuando ellos le preguntan ¿qué tenemos que hacer para trabajar en esa vida eterna y para hacer lo que Dios quiere? Y la respuesta de Jesús es una sola: crean, 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 tengan fe, tengan fe. El texto termina en el Evangelio de hoy: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Recordemos que en todos los evangelios Jesús dirá: por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido curado, por tu fe has liberado. Tu fe ha devuelto la salud o la vida a aquella persona que había muerto, en el caso de la hija de Jairo. La fe resucita, la fe sana, cura, la fe libera, desata ataduras. La única obra que nos toca a nosotros hacer es creer en Jesús, creer que Él es capaz de ofrecernos en la Eucaristía el pan de vida eterna. No es una ficción, no es un simbolismo, no es simplemente una palabra escrita en el Evangelio, es la reiteración que encontraremos en todo este capítulo 6 de San Juan, o discurso del pan de vida, como Jesús dirá: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, no por 70, 80, 90 años, para siempre. Es la vida espiritual, es la vida interior la que se necesita nutrir, alimentar, robustecer con la comunión eucarística frecuente. Pasemos, para que no dejemos de largo, el libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura, hoy en el capítulo 6, versículos 8 al 15. Descubramos, y a la par que vamos haciendo un paralelo con todo lo que nos presentan los evangelios, descubramos a la par la belleza de esa vida de la iglesia primitiva. Reconocemos hoy y mañana el coraje de un gigante de la fe en el cristianismo naciente. Hablamos de el joven diácono Esteban. Nos dirá la primera lectura de hoy que, lleno de gracia y lleno del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y signos en medio de su pueblo, que llegando a una sinagoga, los que trataban de discutir con él, no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu, a la unción con la que hablaba. Esto generó envidias, rechazo, rabia, y algunos indujeron a otros a que afirmaran calumniosamente que él había hablado contra Moisés y contra Dios. Esto generó que fuera capturado por sorpresa, conducido ante el Sanedrín judío, la autoridad religiosa máxima en la ciudad de Jerusalén, y que después de escuchar el Sanedrín las imputaciones por demás calumniosas de que él habla contra el templo y contra la ley, y que le hemos oído decir que ese Jesús que ya murió destruirá el templo y cambiará las tradiciones de Moisés, esto generó que todos le miraran con rabia. Mañana detallaremos cómo termina este proceso, simplemente en una expresión bellísima de Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que todos miraban a Esteban en mitad del Sanedrín judío y que su rostro parecía el de un ángel, un muchacho lleno de Dios, lleno del fuego del Espíritu Santo. Mañana miraremos cómo termina esta reflexión, y por ahora simplemente unámonos al salmista cantando: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste.
Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dirá este Salmo 118, y nosotros nos uniremos cantando a él: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Papá Dios, que como Esteban tengamos valentía para anunciar tu nombre, y que como nos exhorta Jesús, no busquemos de Dios solamente por la necesidad del día a día, el pan diario, sino que busquemos el pan verdadero, el pan que nos dará la vida en eternidad. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Jesús, confío en ti, en el amor que nos das, eres mi luz y verdad, tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. De Jesús contenida en el Evangelio de este día, fotografía, retrata de cuerpo entero al hombre de todos los tiempos. Nuestra fe religiosa, en nuestro caso fe cristiana, no deja de ser en muchísimas ocasiones una fe muy interesada. Hablamos de un Dios tapahuecos, un Dios bombero que apaga incendios en la vida personal. Es fácil comprender el afán de las multitudes y de los mismos discípulos que con urgencia buscaban a Jesús, por más que él había tratado de escabullirse,
En el fondo estaban tan impactados con la multiplicación de los panes y peces de los que hablamos el viernes pasado en el Evangelio, que querían esa especie de Mesías político y Mesías capaz de satisfacer y saciar las necesidades elementales del hombre. Igual lo vemos con un gobernante, igual lo vemos con un político en campaña. Donde haya un mercado, donde haya un dinerito, allí está el voto por esa persona. Es la realidad del corazón humano, que es de conveniencias, que es interesado, y es la realidad también cuando la fe religiosa es inmadura. Pero después de hacer esta afirmación que, como decíamos, fotografía la condición del hombre, viene una exhortación, un llamado y, si se quiere, un reclamo cariñoso en la persona de Jesús. Nos dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Verdaderamente Jesús establece aquí una distinción entre dos tipos de alimento: el alimento físico, material, el que podemos pedir cada día en el Pater Noster, el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, pudiéramos afirmar, la vivienda, el techo de cada día, el vestido de cada día, el pagar los servicios públicos de cada día, la educación y la salud de cada día, las necesidades elementales de todo ser humano. Pero Jesús nos exhorta: trabajen por un pan más profundo, no el que perece, sino el que perdura para la vida eterna, el que de alguna manera nos alimenta para lo infinito, para la eternidad, para la vida que no tiene término, que no tiene caducidad. Y aclara: ese pan solo lo da el Hijo del Hombre. De alguna manera podemos buscar pan de eternidad, no sé, en alguna técnica de meditación, en alguna regla de relajación oriental, en no sé qué música de un grupo de nueva era, en no sé qué tratamiento holístico en nuestro cuerpo, con medicinas ancestrales del Amazonas, y podemos pensar que la trascendencia de la vida está allí. Desde la propuesta, desde la oferta, desde la fe cristiana, el alimento único que da vida eterna solo lo puede ofrecer Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como se dice Él a sí mismo, porque no podía decir públicamente, autollamarse Hijo de Dios. Lo hubieran matado antes de llegar a Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Les aseguro, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aseguro, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esta expresión, la que se necesita nutrir, alimentar, robustecer con la comunión eucarística frecuente. Pasemos, para que no dejemos de largo,
el libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura, hoy en el capítulo 6, versículos 8 al 15. Descubramos, y a la par que vamos haciendo un paralelo con todo lo que nos presentan los evangelios, descubramos a la par la belleza de esa vida de la iglesia primitiva. Reconocemos hoy y mañana el coraje de un gigante de la fe en el cristianismo naciente. Hablamos de el joven diácono Esteban. Nos dirá la primera lectura de hoy que, lleno de gracia y lleno del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y signos en medio de su pueblo, que llegando a una sinagoga, los que trataban de discutir con él, no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu, a la unción con la que hablaba. Esto generó envidias, rechazo, rabia, y algunos indujeron a otros a que afirmaran calumniosamente que él había hablado contra Moisés y contra Dios. Esto generó que fuera capturado por sorpresa, conducido ante el Sanedrín judío, la autoridad religiosa máxima en la ciudad de Jerusalén, y que después de escuchar el Sanedrín las imputaciones por demás calumniosas de que él habla contra el templo y contra la ley, y que le hemos oído decir que ese Jesús que ya murió destruirá el templo y cambiará las tradiciones de Moisés, esto generó que todo Jerusalén descubrimos verdaderamente que solo en Cristo encontramos alimento de vida eterna. Hoy Jesús en el Evangelio nos hace esta afirmación. Pero habría una tercera reflexión en el Evangelio de hoy, cuando ellos le preguntan ¿qué tenemos que hacer para trabajar en esa vida eterna y para hacer lo que Dios quiere? Y la respuesta de Jesús es una sola: crean, crean, crean. Tengan fe, tengan fe. El texto termina en el Evangelio de hoy. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Recordemos que en todos los Evangelios Jesús dirá: por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido curado, por tu fe has liberado. Tu fe ha devuelto la salud o la vida a aquella persona que había muerto, en el caso de la hija de Jairo. La fe resucita, la fe sana, cura, la fe libera, desata ataduras. La única obra que nos toca a nosotros hacer es creer en Jesús, creer que Él es capaz de ofrecernos en la Eucaristía el pan de vida eterna. No es una ficción, no es un simbolismo, no es simplemente una palabra escrita en el Evangelio, es la reiteración que encontraremos en todo este capítulo 6 de San Juan, o discurso del pan de vida, como Jesús dirá: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, no por 70, 80, 90 años, para siempre. Es la vida espiritual, es la vida interior,